Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso. He entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia
contigo, porque soy uno contigo. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. ¿Cómo está la preciosa amada? Se ven bien. Sí. Acuérdense que lo espiritual tiene que reflejarse en lo físico, ¿verdad? Lo espiritual tiene que fluir. Nosotros somos lámparas, y una lámpara no se pone debajo de la mesa, se pone arriba. ¿Para qué? Para que alumbre. Por lo tanto, esta palabra tiene el poder para que usted y yo tengamos esa vida plena, la vida abundante, porque si no, ¿qué chiste? Si no hay, nosotros hemos comido del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que vida qué es? Pues es la vida abundante, el poder de Dios en nosotros. Así es que hoy tenemos un tema precioso. Hemos estado hablando de la última cena, y usted sabe que una comida se hace en una mesa. Hoy vamos a hablar de la mesa de los dioses. Ese es el tema para hoy, glorioso hoy. Entonces, un saludo primero a la preciosa amada en todas las naciones, a todos los que nos escuchan, porque sabemos que son muchos los que escuchan este evangelio, porque es el Dios vivo hablando.
que todavía no estén aquí, eso no tiene importancia. Lo importante es que escuchen lo que Dios quiere decirle a su amada hoy, a su iglesia, porque es el único que da vida. Muy bien, también que quiero darle gracias por la fidelidad a Gustavo Quintero allá en Medellín, Colombia, a Gustavo y a María Inés, su esposa, que siempre están pendientes. Mire, qué dioses para ser tan fieles. O sea, entienden el conocimiento y ahí va su siembra. Qué fidelidad. No son los únicos, por supuesto. Yo sé que aquí también hay muchos que siembran y otros que oyen y no siembran, pero no importa, porque aquí lo que importa es el entendimiento. Si usted tiene el entendimiento y Dios le pone a sembrar, siembra. Y vamos a ver hoy el clip. Estamos viendo, recuérdese que estamos viendo los clips ya no en la misma forma en que los miraban. En determinado momento eso tiene que terminar, ¿verdad? Es por amor a los escogidos que todavía estamos poniendo a Jesucristo hombre, porque nosotros entendemos que eso terminó, ¿verdad? Fue importantísimo, pero fue. Entonces nosotros ahora seguimos al Dios vivo, pero por amor a los escogidos, para los que aman a José Luis y esperan que miren de él mismo, que oigan más bien de él mismo, que él mismo dice, esto terminó. Hoy vamos a ver las 3 etapas del proyecto, Jesús de Nazaret en el clip, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre y el Dios vivo. Ahí vamos a verlo en lo que él está hablando. Así que vamos ya. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y no vamos a entrar en el término mucho porque Él no llevó los pecados de todos, porque no todos son predestinados. Él murió por los muchos, no por todos, y ahí está bien claro, para llevar los pecados de muchos. Oye esto, esa es la primera manifestación. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A llevar los pecados de qué? Ese fue en la vida de Jesús de Nazaret. Pero entonces dice que, ¿qué dice? Y aparecerá, diga por segunda vez. ¿Verdad que Él prometió que aparecería por segunda vez? ¿Verdad que los 2 ángeles dijeron, mire, este mismo Jesús que es tomado al cielo volverá de la misma manera por segunda vez? Pues aparecerá por segunda vez. Ahora mira lo que dice, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Había un pueblo esperándole. El sistema le está esperando, pero ellos tienen pecado. Ellos dicen, si Cristo viene y te halla en pecado. Ahora, ¿cuál es el único pueblo que lo espera sabiendo que Él viene sin relación con el pecado? Ahora, oye esto. No hay un hombre en la historia, no hay un hombre en toda la historia de 2000 años que haya venido, como he venido yo, predicando a Cristo sin relación con el pecado, diciendo que el pecado fue quitado, diciendo que tú estás perfecto con una sola ofrenda. Quiere decir que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y quién está haciendo eso? Pero por primera, nadie. Usted no ve que todo el mundo piensa que el pecado todavía está vigente. Todos los predicadores. De hecho, por eso es que llenan los altares siempre. Pase al frente los que están en pecado. Porque ellos predican a Cristo en relación con el pecado. Todavía lo ven como si no hubiera resucitado. Y a nadie se le ocurrió. Qué inteligente yo soy. No es que soy inteligente.
es que Jesucristo se me metió en mi vida y comenzó a predicar por mí. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está el proyecto de Dios. Las 3 etapas del proyecto de Dios. Jesús de Nazaret, el que viene y quita el pecado. Jesucristo hombre, el que viene sin relación con el pecado para salvar de su carne a los que le esperan. Y la tercera etapa, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Quiere decir que cuando viniera el Dios vivo, entonces se podía juzgar lo que había hecho Jesús de Nazaret y lo que había hecho Jesucristo hombre, que es lo que estamos viendo nosotros hoy. Todos estos días lo que nosotros estamos viendo es el propósito. Ahora, usted tiene que entender que terminó Jesús de Nazaret y ¿qué dijo Jesucristo hombre? Que tenía que dejar eso. ¿Así lo dijo él o no? Te tiene que dejar a Jesús de Nazaret. Va, muy bien, y terminó el proyecto Jesucristo hombre. ¿Y qué hay que hacer? Pues dejar eso. ¿Por qué? Porque si, mire, la muerte física es la que dicta que las doctrinas terminan. El que muere hace que termine la doctrina. Claro, ellos resucitan a un nuevo como ambiente, digámoslo así, espiritual. Fíjese la importancia que dice Jesucristo hombre. Dice que Jesús, no dice que Dios, dice que Jesús se le metió a él, ¿verdad? Y todos esperan que tal vez abrió la boca y por ahí se le metió Jesús. No, espiritualmente, el conocimiento que tenía Jesús de Nazaret de Dios, se le metió a él ¿en dónde? En su espíritu, en su mente. Entonces, inmediatamente él entendió que el pecado fue quitado. Y entonces él no podía hablar de pecado por cuanto el pecado había sido quitado. Y lo mismo ahora es el Dios vivo. Entonces el Dios vivo, ¿qué nos viene a decir? Bueno, terminó la fase donde yo me manifesté en carne. Ahora estoy en los dioses. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, para entrar a la dispensación o a la dimensión del Dios vivo, hay que dejar lo demás. Eso es lo importante, eso es lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Cuando vengan a juzgar, cuando venga el Señor, ya nosotros, nuestro trabajo desaparece. Por eso se acuerda cuando él le dijo que tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, ¿quién es el Señor? ¿Tuyo? Ninguno. Porque Dios no puede ser carne. O sea, la carne terminó. Si la carne no ha terminado, Dios tampoco ha llegado. Bueno, entonces estamos ahí, ¿verdad? Vamos pues, vamos al tema hoy. El tema de hoy es la mesa de los dioses. Diga la mesa de los dioses. Fíjese, una mesa es un símbolo físico, ¿sí? Usted no mete a cualquiera a la mesa, ¿verdad que no? Usted en la mesa sienta a los que ama, ¿sí? Su familia, sus amigos, ¿verdad? Se entra a la mesa y los sienta a la mesa. Entonces, fíjese, la mesa es un símbolo físico importante de lo que sería la gran cena del Señor en el reino de Dios. Y usted se acuerda las palabras que dijo, hoy vamos a ver, pero no vamos a verlo escrito, sino yo se lo voy a decir, Marcos 14:25, dice,
En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba en el reino de Dios. Entonces, eso quiere decir que había un día donde iba a sentarse a la mesa, pero en espíritu, ya no físicamente, y ahí iba a degustar del alimento del Señor en esa mesa. Bueno, aquí en la tierra la mesa física es importante. ¿Por qué? Porque se comparten los alimentos con las personas que uno ama. Recuérdese usted que Jesús comió la Pascua, ¿sí?, con los discípulos y les dijo que prepararan la mesa. ¿Cuándo vio usted a Jesús comer en una mesa? Jesús comía en la calle con todos, multiplicaba los panes, comían pescaditos, los comían en la mano con toda la gente, ¿sí o no? Pero a todos ellos no los sentó en la mesa, sentó solo a sus discípulos. Entonces ya va viendo el ejemplo usted de Dios. ¿A quién va a sentar en su reino? En la mesa espiritual que Él tiene preparada para su reino. Porque dice que Él Cristo está en los lugares celestiales y con Él nosotros, ¿cómo está? Sentado. ¿Por qué está sentado? Si no tiene, por lo menos Jesucristo hombre no tiene piernas, es un espíritu, pero nosotros sí. Entonces nosotros vamos a sentarnos juntamente con Él en la mesa. Muy bien, entonces hay una mesa en los lugares celestiales donde Cristo nos sentó, y el Dios vivo nos da el alimento espiritual, no el que perece, sino el que permanece para siempre. O sea, el que usted come, ese perece, ese termina, pero el que no perece es el conocimiento del Espíritu. Entonces, una conclusión aquí: esa mesa no es para todos, porque usted no sienta a cualquiera en la mesa. Esa mesa es para los escogidos, para los que Dios quiere y preparó esa mesa para nosotros. Entonces, es solo para los que han creído, que fueron transformados, que tienen el conocimiento que Dios destruyó la mente carnal para dar paso al reino de Dios. Ahí mismo en la mente. Ya David en los Salmos hablaba de esa mesa para el futuro. El Salmo 23:5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque estaba en aquel tiempo. Tú preparas futuro. No dice tú preparaste o estás preparando. Tú preparas una mesa. O sea, en ese tiempo que había angustiadores, pero él esperaba estar en la mesa. ¿Por qué? Porque en la mesa hay paz. ¿Qué hay en la mesa? Paz, gozo, justicia, alegría. Eso es lo que hay en la mesa. ¿Usted está alegre de comer en la mesa del Señor? Claro, esa es la mesa eterna. Entonces vamos a Génesis y vamos a comenzar el tema hoy en Génesis capítulo 2, verso 9. Génesis capítulo 2 y verso 9. Dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, fíjese, aquí lo que podemos ver son dos árboles. Sí, él está poniendo un ejemplo y utiliza dos árboles que son dos enseñanzas. Ya vamos a ver cuáles son esas enseñanzas. Entonces, vamos a ir a Génesis 2, 16 y 17 para ir entrando en esto. 16 y 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién le dijo eso Dios? Adán. Entonces dijo, no vayas a comer del árbol del bien y del mal, porque si lo comes, ¿qué? Morirás. Muy bien. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal produciría la muerte. Es decir, se separaría el hombre de Dios. Entonces, fíjese, el diosado de Adán existió desde el momento que él come el árbol del bien y del mal. Se recuerda cuando habla con la serpiente, que la serpiente le dice a la mujer, es mentira que vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser ¿qué? Como dioses. Entonces, desde ese momento entró el diosado a la tierra. El diosado es el hombre que conoce el bien y conoce el mal, pero sin conocimiento del árbol de la vida. O sea que Adán recibe el diosado al comer, pero sin el conocimiento de lo que era el pan de vida, el verdadero pan del cielo. No tenía conocimiento, tenía diosado, pero no tenía conocimiento. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, cuando el hombre come, era un Dios, pero que estaba muerto. ¿Qué quiere decir muerto? En ignorancia, con falta de conocimiento, en tinieblas. Pero él nunca dejó de ser Dios, pero él no lo sabía. Muy bien, ¿usted sabía que era Dios? ¿Verdad que no? Usted no sabía que era Dios. Cuando oyó a Jesucristo hombre, él comenzó a decir, diga yo soy un Dios. Y usted ¿cómo decía? Hasta le daba miedo decir soy un Dios, ¿verdad? No. Ahorita vamos a seguir viendo, a ver qué interesante esto. Dice Génesis 3 del 1 al Génesis 3 del 1 al 6. Fíjese pues, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol, de todo árbol del huerto. Fíjese cómo es de mentirosa la serpiente, ¿sí? Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces lo primero, lo más importante de entender aquí es quién era la serpiente. Porque las serpientes no hablan, ¿o sí hablan? ¿Ah? Entonces, ¿cuál era la serpiente que le estaba? ¿A quién le llamó Dios serpiente antigua, Leviatán, Satanás? ¿A quién le llamó? A Adán. Entonces, ¿quién era el que estaba hablando? Además, ¿quién fue el que le dijo, que le mencionó los dos árboles? ¿A quién fue? A Adán. Entonces, ¿quién era el único que sabía? Eva no sabía, por eso es que dice, la mujer no engañó, la mujer fue engañada.
Ella no fue el otro fue un manipulador, porque serpiente significa carne. Entonces lo que le habló a la mujer era la carne de Adán para engañarla y decirle: mira, Dios sabe que si tú comes de ese árbol vamos a ser como dioses. Entonces, ¿qué dijo la mujer? Pues estaba bien bonito el árbol, dice que era codicioso, era bonito, había sabiduría. ¿Y qué dijo? Pues yo quiero ser ras. Lo agarra y le dio de comer. Come tú también. Ni modo, si ya la había convencido. Entonces, ¿para qué? Entonces, cuando le dice Dios a Adán: ¿por qué comiste del fruto del árbol del bien y del mal? La mujer que me diste. Y dice: sí, me dio. Y entonces, y después la mujer le dice: Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente me engañó. ¿Y quién era la serpiente si no había, nadie sabía eso de los árboles? La serpiente, ¿a qué horas iba a saber? No hablaba. ¿Y cómo iba a tener entendimiento para saber que iban a ser como dioses? No, era Adán el que tenía el conocimiento. Él quería eso que había ahí. Él no tenía necesidad de eso, pero quería. ¿Usted cree que si Dios no hubiera sabido que él se lo iba a comer, le hubiera dicho? Él le hubiera dicho: come de todo lo que hay aquí, punto. Pero al decirle: mira, no vayas a comer de ese árbol porque vas a morir, inmediatamente viene la iniquidad, que es en el espíritu, porque eso no es en la carne. Hasta que se lleva a cabo, vino el pensamiento de iniquidad: vamos a ser como dioses. Ya era, ahí era. Lo que pasa es que era puro. Él no tenía necesidad de saber que era un Dios, era puro. Pero cuando come, entonces entra eso. Muy bien. Entonces, vamos a ir entonces. En el momento que comen, los dos se hacen dioses, pero sin conocimiento del otro árbol, que es el árbol de la vida. ¿Por qué no comieron del árbol del bien y del mal? ¿Por qué no comieron del árbol de la vida? Porque entonces vino Dios y los saca del paraíso, pone 2 ángeles para que cuando ellos quisieran regresar no pudieran comer ese árbol. Pero ellos han de haber tenido una picazón por regresar, ¿sí? Lo que pasa es que no podían entrar. Y usted me dirá: ¿y nosotros por qué? ¿Por qué entramos? ¿Y dónde estaban los ángeles? Porque a los espíritus no los pueden ver. Espíritus entran, comen, salen. ¿Ya? La carne es la que no puede entrar. Por eso carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces los ángeles que estaban cuidando que carne no entrara, y los espíritus podían entrar. Bueno, vamos pues, avancemos, vamos, esto se está poniendo bueno. Entonces, el árbol de la vida era el conocimiento de lo que significaba el diosado y el conocimiento de Dios. Eso era el árbol de la vida. El que comiera del árbol de... Sí, era lo más importante. Ellos debieron de haber comido el árbol de la vida. ¿Por qué no comieron de ese árbol? Eso no les llamaba la atención. Árbol de la vida, ¿qué será eso de árbol de la vida? El que conocían era el otro, el bien y el mal. Eso es lo que querían conocer, ¿va? Bueno, vamos pues, avancemos. Génesis 3:22, Gálatas iba a decir, solo la G había puesto. Génesis 3:22 y 24. Aquí está lo que yo les acabo de decir. Dice: y dijo el Señor Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ya comieron. Aquí ya comieron, ¿o no? Ya comieron, sabiendo el bien y el mal.
ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál era el beneficio entonces de los árboles? El árbol de la vida. Y ellos no tenían los dos ahí. ¿Ah? ¿Por qué escogieron el árbol del bien y del mal si tenían el otro ahí? Si lo hubieran comido en ese tiempo, hubieran visto que no necesitaban del otro árbol. Pero son los propósitos del Dios vivo. Entonces dice, y viva para siempre. Y lo sacó, 24, ¿eh? Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía sobre todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué iba a pasar con ese árbol? ¿Por qué estaba guardando el camino que llegaba ahí? ¿Quién era el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quién era el camino? Jesucristo, Jesús de Nazaret primero, y después el que dice que Él abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, esto es de su carne. Ve qué lindo esto. Entonces, o sea que esto no estamos hablando tonteras, aquí está escrito. Muy bien. Juan 10, vamos a Juan 10. Juan en el capítulo 10. Vio que toda la Biblia sirve. Jesucristo, hombre, tuvo que decir que para meterse ahí había que ponerse como una máscara, ¿verdad? Porque para no contaminarse. Lo que pasa es que en aquel tiempo había carne. Y entonces la carne, acuérdense que la carne se inspira en lo que lee. Y entonces al inspirarse la ve de la forma que quiere. ¿Verdad? Entonces, pero aquí lo vemos clarito todo. Nosotros ya no tenemos miedo de entrar a los libros históricos. Nada, lo más mínimo. Más bien le damos el justo entendimiento. Juan 10, ¿verdad? Estamos ahí. Verso 33 al 35 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces fíjese, aquí Jesús les está diciendo a los judíos, ustedes son bien tontitos. Todos somos dioses. Si eso está escrito en su ley, o sea, ustedes mismos son dioses. Sin embargo, me quieren matar. ¿Por qué? Porque no entienden. Hay un velo. Tienen el mismo velo que se puso Adán cuando comió del árbol del bien y del mal. Entendió el mal. Y entonces ese velo lo cegó y no les permitió ver a Dios en las dispensaciones. Y lo mismo nos había pasado a nosotros, hasta que se partió el velo en dos y entramos al lugar santísimo, a los lugares celestiales, y entonces pudimos ver todo eso que era para que nosotros conociéramos. Si la gloria de nosotros es conocer eso. ¿Quién conoce eso? Dígame, ¿quién conoce esto? No hay nadie que lo conozca, más que nosotros. Entonces dice, hasta en la ley estaba escrito que todos somos dioses, pero por su ignorancia me quieren matar. Tienen que comer el pan de vida, o lo que es lo mismo, el árbol de la vida, para comprender todo esto. Mateo 9. Mateo en el capítulo 9, verso 10 al 13. 10 al 13 dice,
Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que venían se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí comenzamos a ver el ejemplo o el simbolismo de la mesa. Lógicamente, Jesús de Nazaret, ¿a quiénes traía? A los pecadores, porque Él vino por ellos. Vino por nosotros cuando éramos pecadores, ¿sí? Y murió por ¿quiénes? Por nosotros, el clip. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Pero la idea no era darnos esa mesa, sino la idea era llevarnos a la mesa espiritual, a la mesa donde los dioses con conocimiento, ahora dioses con conocimiento, iban a sentarse y a oír las maravillas de Dios. Entonces, aquí comenzamos a ver el ejemplo de lo que sería la mesa espiritual en los lugares celestiales. Ahí se nos daría a comer el pan de vida, donde entenderíamos el diosado y la herencia para los escogidos. Juan capítulo 6, verso 41 al 53. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en nosotros. Entonces, el pan vivo representa a Dios. Cuando dice yo soy el pan vivo bajado del cielo, no se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo al Dios que estaba dentro de él. Yo soy el pan vivo. ¿Quién le daba vida al cuerpo de Jesús de Nazaret? El pan vivo bajado del cielo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera entrado en ese espíritu o no hubiera creado el espíritu dentro del vientre de María? ¿Hubiera nacido qué? Un niño, un hombre. Iba a crecer, iba a ser un hombre como todos, pero él no era como todos. Él era el pan vivo bajado del cielo. Pero usted tiene que entender que hay un solo Dios.
¿Sí? Un solo Dios, no hay dos, un solo Señor, no hay dos. No hay dos, es solo uno que hizo todo. Entonces, en su plan perfecto, Él vino a través de un hijo, y entonces Él es el pan vivo bajado del cielo. El que me coma, ¿qué quiere decir? Que ese hijo tenía el conocimiento del pan vivo. Entonces, el que me coma vivirá para siempre. ¿Qué? El que entienda mis enseñanzas vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque aquí al Dios vivo no puede llegar el que no oyó a Jesucristo hombre. Eso es lo tremendo aquí, porque Él fue el que enseñó lo que hizo Jesús de Nazaret y hasta donde nos llevó Él y donde nos dejó sentados. Entonces, fíjese la diferencia si Adán le hubiera dicho a Eva, comamos del árbol de la vida. Fíjese qué precioso hubiera sido. O sea que todo se hubiera obviado, ¿ah? Pero no era el punto tampoco, porque la película ya estaba hecha. Pero ¿qué pasaría si hubiera comido? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios le iba a pegar? Al contrario, Dios lo que le hubiera dicho a Adán: Adán, qué inteligente fuiste. Te puse a escoger de 2 árboles para que no lo hicieras. Si hubieras comido del árbol de la vida, hubieras tenido vida eterna. Pero comiste del árbol del bien y del mal. Claro, entendemos que eso era parte de la película. Tenía que comer eso, tenía que hacer eso, tenía que pasar eso. ¿Ah? A veces usted no, las películas no quisiera que fueran diferentes. Dice, pero ¿por qué tuvo que haber hecho eso? Porque para que usted las quisiera diferente. Sí, claro, pero la película no es nuestra. Nosotros estamos entendiendo todos los capítulos de la película. Muy bien. Esto está lindo, ¿verdad? ¿En dónde estábamos? Estábamos en Juan 6. Ya lo terminamos, ¿verdad? Ya lo terminamos. Va, entonces, aquí nos dice que todos seríamos, en donde está el árbol de la vida, donde están los lugares celestiales, donde estamos sentados, dice que seríamos enseñados. ¿Por qué? ¿Por quién estamos siendo enseñados? Por Dios. Entonces, cuando dice, oiga, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Lo único que quiere decir es que cuando usted es enseñado por Dios, usted entiende lo del Hijo. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, el Padre y el Hijo. Cuando usted entiende eso, usted está siendo enseñado por Dios. Si no lo entiende, todavía no ha llegado el entendimiento a su vida. Bueno, entonces, lo importante de esto, esta es la mesa en el reino de Dios, donde nos sentaríamos con Dios mismo. Esta es la mesa de la que habló Jesús en la cena de Pascua. Efesios 2, 4 al 7, y con esta terminamos. Efesios capítulo 2, 4 al 7. Dice, pero Jesús, pero Dios, usted tiene que dividir bien, hacer la división, porque usted puede juzgarlo todo, porque es un Dios. El espiritual juzga, separa todas las cosas. Usted debe de saber cuando Dios es Cristo y cuando Cristo es Dios y cuando Cristo es Jesús y cuando Dios es Dios. Si no sabe dividir eso, entonces no entiende lo que pasó. Entonces dice 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, usted ya sabe el amor de Dios cuál es, aún estando nosotros muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Por haber comido del árbol del bien y del mal.
aparentemente no nosotros, pero la naturaleza de nosotros. Adán, ahí uno pecó y luego todos pecaron. ¿Ya? Entonces aquí está, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces no fue Cristo el que nos dio vida, sino que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que a Cristo le dio vida y a nosotros también. Por gracia sois salvos. Claro, pues la gracia nos salvó y juntamente con Él, después de que nos salvó con la gracia y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para. Diga para. Aquí hay una pausa que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué lo sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque si usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y los demás no, tiene que ser por algo. Se darán el lujo de que los vean transformados en medio de una generación mala y perversa. Eso quiere decir de que usted tiene algo diferente. Claro, oiga, para mostrar. ¿Cómo dice? Diga mostrar. O sea, para esconder. No, ¿para qué? Para mostrar. O sea, que su diosado se está mostrando. Y la gente a usted lo va a comenzar a ver con una gloria maravillosa. Y usted va a ver que hablan de usted, pero lo quieren tener cerca. Como decía Jesucristo, hombre, ¿se recuerda? Lo quieren tener cerca. Hablan de usted, pero lo admiran. Yo me he dado cuenta aquí, porque como aquí me conocieron, todas las personas me conocieron cuando era religioso, en esta zona me refiero, de Guatemala, de la capital. Lo digo por razón de los que nos oyen afuera. Me conocieron cuando era católico de la Renovación Carismática, ¿sí? Después me conocieron con el 666. Entonces ya no me querían como me querían cuando era religioso. Entonces todo el mundo hablaba de mí, decía este es del diablo, miraban al diablo. Pero ahora que yo puse la clínica, la misma gente que decía que yo era el diablo viene conmigo. Y ahora me aman. O sea, se olvidaron del diablo del 666 y están viendo una gloria que jamás habían visto. Mire, y eso no es soberbia ni orgullo, porque eso no es mío. Es mío por cuanto Dios me lo dio. Y yo no lo dejo salir. ¿Qué? Así está, mire, la gloria esa. Pero vamos a que tienen que ver en nosotros. Dice aquí, para mostrar. Tampoco va a inventar usted ir a mostrar por ahí, hacer carita de... No, eso no es lo que dice aquí. Aquí que Él va a mostrar en nosotros. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, las abundantes, ¿qué? Riquezas, diga riquezas. No estoy hablando de dinero nada más, también estoy hablando de dinero, porque yo no me voy a limitar a nada. Pero Él va a mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gloria, y eso es lo que nos interesa. Mire, que venga. Eso es lo que Dios tiene para nosotros y es buenísimo. Bueno, precioso, y viene más y viene, porque Él va a mostrar en nosotros. Diga, va a mostrar en mí. Lo van a ver. Esto, todos los que no creen, lo van a ver a usted transformado con esta gloria de conocimiento que va a mostrar y reflejar en nosotros vida, porque si estamos comiendo del árbol de la vida, no podemos dar muerte. Si estamos comiendo vida, nosotros lo que tenemos es vida eterna para dar también. Bueno,
había escrito yo aquí: Él nos sentó a la mesa para darnos el pan de vida, donde ya no habrá sed jamás y nadie tendrá hambre. Es el lugar que hablaba Isaías 55:1. No lo vamos a leer, sino solo para todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Estas son las aguas de vida, manantiales de vida eterna. Los manantiales que creía los religiosos era calles de oro y mar de cristal. No, los manantiales de vida es el conocimiento de Dios. Así es, Dios, es que será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo seguirá instruyéndonos, dándonos la vida a través de su árbol que está en los lugares celestiales y es la mesa de los dioses. Muy bien. Vamos a la siembra en Hebreos. Hebreos capítulo 7. Verso 8. Hebreos capítulo 7. La semana pasada hablamos de que aquí no hay hombres. Por lo tanto, aquí no pueden recibir los diezmos y la siembra hombres mortales, ¿sí? Sino dioses, espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces dice, y aquí ciertamente, o sea, hablando Pablo en el tiempo aquel, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, él está diciendo, en la tierra los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí, dice, allí, o sea, no es en la tierra, allí, él quería hacer ver en el cielo, digamos, pero nosotros sabemos que es en los lugares celestiales, que es aquí mismo. Pero él dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Sí, nosotros estamos recibiendo físicamente los diezmos, ¿sí o no? Pero nosotros vivimos. Y Dios da testimonio de que vivimos. Es que ¿cuál es la diferencia del Dios a nosotros? Que el Dios en este tiempo está vivo. Tiene vida, tiene conocimiento. ¿Qué era lo que le pasaba al Dios, Adán? No tenía, porque no comió del árbol de la vida, no se le dio el entendimiento para eso. Entonces, ¿qué pasó con eso? Al conocer el mal, porque él andaba, como era un espíritu, andaba moviéndose y él miraba, él no tenía que entender nada. Porque no había entrado una mente carnal, por lo tanto tampoco iba a entrar una mente espiritual de conocimiento. Él estaba ahí como cualquiera, jugaba con los animalitos y todo, le hicieron de la costilla a Eva y él estaba tranquilo con eso. Pero cuando entró la carne, entonces fue cuando se activaron las mentes. La mente carnal y luego con el que vino a enseñarnos la mente espiritual. Porque ahí fue donde se activó. La mente espiritual suya se activó con Jesucristo hombre, pero no lo podía llevar a donde tenía que llevarnos porque no era Él. Él cumplió la primera parte, pero la mejor parte era la del Dios vivo, donde estamos en la mesa. Así es que hoy usted le está dando los diezmos y la siembra a uno que vive. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia.
hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento.